Perfecto, doctor. Bienvenido. Adelante, doctor. Puede iniciar. Muchas gracias. Primero, buenas noches de nuevo con todos. Muy agradecido por la oportunidad eh, de, de dictar este webinar. Agradecer a la Asociación Ateneo Peruana de Ortopedia Maxilar por considerarme como representante en esta oportunidad y al Centro especializado en diagnósticos imagenológicos, CEDIX, por brindarme un espacio dentro de su lista de, de ponentes para tocar ese tema, del cual vamos a hablar sobre quistes y tumores de los maxilares, el cual vamos a abordar el tema del queratoquistio ontogénico. Como ya se me ha presentado, soy Francisco Orejuela. Este es un pequeño background de quién soy yo. Soy cirujano dentista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomado en cirugía oral también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. He realizado la segunda especialidad en cirugía bucal y maxilofacial en la misma universidad. Soy actualmente docente y profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área de pregrado en cirugía bucal y en el área de posgrado en el diplomado de cirugía bucal. Soy miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, miembro de la AO, que es la Asociación de Fijación Interna en temas de trauma, de cirugía ortognática, un conferencista nacional y también realizó lo que es la práctica privada en cirugía bucal y maxilofacial. Partiendo ya del tema, la Organización Mundial de la Salud en el año 2025 ha sacado su última clasificación, la cual nos dice que el keratoquiste ontogénico es un quiste ontogénico del desarrollo que se caracteriza histológicamente por un epitelio de revestimiento escamoso estratificado y parakeratinizado con células basales empalizadas e hipercromáticas, o sea que sobresalen mucho al momento de verlo en el microscopio y clínicamente tienen una tendencia a recurrir tras el tratamiento. Entonces, los queratoquistes odontogénicos se van a formar a partir de células epiteliales odontogénicas remanentes de la lámina dental y expansiones de las células basales del epitelio oral. Aquí vamos a marcar dos puntos muy importantes de los cuales que he mencionado. Eh, el epitelio tiene características muy peculiares que va a ser certificado escamoso, para queratinizado en la mayoría de los casos, a veces ortoqueratinizado, que se origina de la lámina dental, como se ha mencionado, y que las células basales son cúbicas o cilíndricas con núcleos en empalizado, como he mencionado, y sobre ellas hay capas de células mucho más planas que van a producir lo que es la queratina, que luego se va a descamar hacia la luz del quiste. Por eso es que en estas lesiones vamos a encontrar mucho, o vamos a escuchar mucho el término de si se encuentra líquido que sospechamos que es queratina, lo más probable es que sea un queratoquiste o tenemos ya como que un diagnóstico en mente que es un queratoquiste. Entonces, más o menos en las décadas de 1960 y 1970, las tasas de recurrencia reportadas han sido del 40 al 60% aproximadamente, lo que probablemente reflejó el hecho de que los cirujanos no estaban familiarizados con la agresividad potencial de esta entidad que había sido recién descubierta en esas épocas. Y en todos los informes, este quiste simplemente se nucleó o se extirpó mediante curetaje y en algunos casos se hacían resecciones muy agresivas extraorales, lo cual ya no se suele hacer mucho en la actualidad, ya que hay métodos más, más conservadores para este tipo de tratamientos. Entonces, como menciona este estudio, es particularmente la tendencia de los queratoquistes a recurrir después del tratamiento quirúrgico, lo que ha impulsado muchos estudios de seguimiento.
Entonces, este artículo habla sobre la expresión de la surbivina antiapoptótica en los queratoquistos odontogénicos, tumores odontogénicos, adenomatoideos y ameloblastomas. Para esto, ¿qué es la subrubina? La subrubina es una proteína antipoptótica que evita, obviamente, la muerte celular programada y pertenece a la familia de los inhibidores de la apoptosis. Lo que menciona este artículo es que las células epiteliales de los queratoquistes, como ven en el slide, parecen tener un potencial de proliferación distinto al de las células epiteliales de otras enfermedades odontogénicas. Y también nos habla de algo muy importante, que habla sobre la participación de la vía de señalización de Sonic Hedgehog. Más o menos la palabra o el término Sonic Hedgehog nos hace recordar a los que hemos podido tener la oportunidad de jugar a Sonic, el Porcupine, el que va súper rápido. Entonces, esta vía de señalización es es fundamental en la embriogénesis. Participa en la formación de patrones durante las primeras etapas del desarrollo. En la edad adulta controla el número de células madres somáticas, el mantenimiento y también la regularización, la regeneración tisular. Entonces menciona que juega un papel importante en la mayoría de estos casos. Y también las mutaciones de un gen supresor, el PTCH1, son muy comunes en los queratoquistes sindrómicos, de los cuales vamos a hablar más adelante, así también como los queratoquistes odontogénicos convencionales. Ahora, ¿qué es el gen PTCH1? Es un gen que forma parte de la vía de señalización celular que va a participar en la formación de tejidos y también de órganos, la diferenciación celular y también en la división celular durante el desarrollo embrionario. Lo que se dice es que es posible de que las mutaciones o cambios en el gen PTCH1 hagan que las células formen y se dividan demasiado rápido o de manera descontrolada. Y en ocasiones esto va a causar la multiplicación de estas células anormales, incluso de células cancerígenas. Y se han encontrado mutaciones de este gen PTCH1 en una afección hereditaria, del cual ya hemos hablado, que es el síndrome del neo de células basales o un keratoquiste sindrómico, del cual vamos a hablar, y también en muchos tipos de cáncer. Entonces, dentro de la epidemiología, antes de hablar sobre la epidemiología, el manejo de los queratoquistes odontogénicos como tal, hay que mencionar que los queratoquistes odontogénicos pueden diagnosticarse en cualquier parte de los maxilares, con una aparente predilección, como pueden ver en el slide, por el cuerpo posterior de la mandíbula y de la rama mandibular. Radiográficamente los queratoquistes odontogénicos se van a presentar como imágenes radiolúcidas, uniloculares o multiloculares con bordes escleróticos uniformes o como le llamamos parcialmente corticalizados, que pueden asociarse con una pieza erupcionada o no erupcionada. En este caso se asocia bastante a las terceras molares. Y estas lesiones múltiples que se pueden presentar tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior al mismo simultáneamente, se van a asociar con nuevamente un keratoquiste odontogénico sindrómico o el síndrome de carcinoma nevoide de células basales, mayormente conocido como el síndrome de Gorlin-Goltz. Para esto se muestra en este estudio donde se puede ver de que en el maxilar inferior, la zona más afectada o la zona en la cual se encontró mayor incidencia de aparición de queratoquistes odontogénicos fue en el ángulo mandibular.
seguido del cuerpo, ramas, sínfisis, parasínfisis, coronoides y cóndilo como casos muy excepcionales y muy raros. Y en el maxilar superior, la región molar fue en la que se encontró una mayor predilección de aparición de esta lesión quística, siendo la última la tuberosidad del maxilar en un total de 415 casos que se registraron en ese estudio, dándonos de nuevo a confirmar de que la predilección está más, la balanza está más inclinada al maxilar inferior que el maxilar superior, con ciertas predominancias en algunas zonas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que habíamos estado platicando sobre el keratoquisto ontogénico sindrómico o el síndrome del carcinoma vasocelular nevoide o síndrome de Gorlin-Goltz, para poder entenderlo un poquito más. El síndrome del carcinoma vasocelular nevoide, también conocido como el síndrome de Gorlin-Goltz, es una enfermedad genética rara. Este síndrome es un trastorno autosómico dominante que va a ser caracterizado por defectos del desarrollo y una tumorigénesis. ¿Qué es la tumorigénesis? Va a ser un proceso mediante el cual las células normales se van a transformar en células cancerosas y van a desarrollar se van a desarrollar en un tumor. Este gen es el gen responsable del síndrome del Gorlin-Goltz, es el gen PTCH1, del cual ya hemos hablado al inicio, que va a codificar un receptor para una proteína específica secretada y también la vía de señalización Sonic Hedgehog. Y clínicamente se han reportado varias anormalidades en este síndrome del carcinoma vasocelular nevoide o síndrome de Gorlin-Goltz. Entonces, el diagnóstico para estos síndromes se puede establecer utilizando un criterio mayor y confirmación genética, dos criterios mayores o un criterio mayor con dos criterios menores, los cuales vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, dentro de los criterios mayores, vamos a encontrar, consisten en carcinomas vasocelulares antes de los 20 años, un keratoquisto ontogénico mandibular comprobado o corroborado histológicamente, plits palmares o plantares, que son como pequeñas bultos que pueden ser de grasa, que se pueden presentar tanto como dice en las palmas como de las manos como en la planta de los pies, la calcificación de la hoz del cerebro o una evidencia clara de este problema en pacientes menores de 20 años. Y también mencionan meduloblastomas infantiles o un familiar de primer grado o de primera línea que haya tenido este antecedente o que tenga como referencia indique que también sufre de el síndrome de Gorlin-Goltz. Mientras que dentro de estos criterios menores van a consentir en anomalías o más que todo óseas, costillas bífidas, fusionadas o marcadamente separadas, macrocefalias o fisura labial-alveolo-palatina, que también está bastante descrito, que lo pueden ver en en la imagen superior del medio. También se haya marcado bastante lo que es el hipertelorismo, la separación que hay entre ambas órbitas, no necesariamente traumática, sino propia eh, del mismo síndrome. También braquidactilia o pulgares hipoplásticos, como se puede ver en ambas manos. También es característico de este síndrome. Entonces, nos indican de que esta afección o este síndrome es muy difícil de diagnosticar en la primera infancia, ya que sus síntomas o los signos característicos de este síndrome van a ir apareciendo gradualmente mediante que el niño se va desarrollando.
Tras el diagnóstico, el tratamiento del carcinoma es el vasocelular nevoide o el síndrome de Gorlin-Goltz requiere un enfoque multidisciplinario que incluye la vigilancia del desarrollo de las complicaciones relacionadas con este síndrome, como son los carcinomas vasocelulares y en menor medida, como ya se ha mencionado, los queratoquistes odontogénicos múltiples que pueden estar tanto en el maxilar superior como en el inferior simultáneamente, como finalmente un poquito más agresivo como son los meduloblastomas. Aquí tenemos una imagen de un paciente que se sometió a una biopsia incisional y a la descompresión de múltiples lesiones en el maxilar y mandibular bilateral mediante cirugía oral y las biopsias nos mostraron queratoquistes odontogénicos, que es otro criterio bastante importante, el cual hemos hablado, para poder nosotros diagnosticar este tipo de síndromes. Como vemos, imágenes hipodensas, con algunos con expansión cortical en el maxilar superior, con piezas involucradas, o solamente unilaterales en el maxilar superior que nos van a llevar a, a un diagnóstico presuntivo, imagenológico, de algún tipo de este síndrome de carcinoma vasocelular. También se ha descrito dentro de la evaluación radiológica de los queratoquistes odontogénicos en pacientes con estos síndromes de Gorlin-Goltz, de que la mayoría de estos pacientes tienden a presentar un patrón esquelético clase 3. Entonces tenemos que tener ser bastante acuciosos al momento de hacer nuestro examen clínico, porque estos pacientes suelen tener algún tipo mencionan hipoplasia del maxilar superior y en un desarrollo o un prognatismo mandibular que que puede ser un signo que podemos agregar a la lista de la cual ya hemos hablado, la cual nos va a dar un diagnóstico más afirmado o más seguro de un síndrome de Gorlin-Goltz. Aquí en esta imagen vamos a ver los distintos queratoquistes que presenta este paciente en el maxilar superior, bilateral. Aquí tenemos otro paciente que presenta múltiples lesiones, como ven en las flechas que van indicando, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Si nos damos cuenta, a veces son lesiones únicas, a veces son lesiones eh, múltiples o multiloculares o lesiones únicas que van ocupando toda la región del maxilar superior o del maxilar inferior, como ven en la radiografía panorámica que está en un corte axial en la zona inferior de la imagen. Vemos otro caso de otro paciente con múltiples lesiones quísticas que son compatibles con un queratoquiste ontogénico, igual en el maxilar inferior, en ambos lados, en las zonas de las ramas mandibulares. Y lo que estábamos mencionando, la calcificación de la hoz del cerebro, una característica bastante clásica de estos pacientes con síndrome de Gorlin-Goltz, la cual nos puede ayudar a un diagnóstico eh, más certero. Y también encontramos, como podemos ver en en la radiografía de tórax, costillas bífidas. Si vemos esta radiografía, acá hay un número 4, acá hay un número 4 y acá hay un número 4. A estos son costillas bífidas que son también características bastante clásicas o exámenes auxiliares que nos pueden ayudar a poder confirmar estos diagnósticos, muy aparte de los signos que presenta el PAS clínicos que van a presentar estos pacientes de los cuales ya hemos platicado. Ahora, pasando al tratamiento, vamos a ver
que es lo que normalmente o usualmente se hacía con lo que actualmente se está haciendo. Como ya había mencionado, antiguamente solamente el tratamiento se basaba en hacer un curetaje o en casos más radicales se hacían cirugías segmentarias de toda la lesión, y ahora nos encontramos con un universo bastante conservador con respecto a estas lesiones debido a la morbilidad de de los tratamientos excesivamente radicales. Entonces vamos a empezar hablando sobre la descompresión y la marsupialización como tratamiento del keratoquiste odontogénico. La descompresión, como pueden ver en el slide, y la marsupialización de los quistes de los maxilares en general fueron sugeridas primera vez por Partsch en la literatura alemana, y en muchas partes del mundo todavía se describe como el procedimiento de Partsch tipo uno o Partsch uno. Y el procedimiento Partsch 2 vendría a ser la enucleación y y el cierre primario. Este tratamiento fue propuesto en ese momento como un tratamiento definitivo para los quistes y consistía esencialmente en la eliminación del epitelio y del hueso suprayacente, así también como el destrechamiento del quiste. Si era posible, también se hacía la sutura del revestimiento del quiste al epitelio oral, junto con un empaquetamiento inicial del quiste para mantener el orificio abierto. Eso es el concepto de marsupialización con lo que vamos a seguir platicando. Con la llegada ya de los antibióticos y el uso rutinario de la intubación endotraqueal, el manejo de los quistes odontogénicos cambió. La enucleación y el cierre primario o el PARS tipo 2 con o sin injerto óseo simultáneo o posterior al procedimiento se convirtieron en un tratamiento más aceptado, ya que con una cobertura antibiótica adecuada y una técnica bastante estéril se asociaban a un resultado final más rápido y predecible. Y en muchas prácticas la descompresión, de la cual vamos a hablar, y la marsupialización quedaron relegadas a un poquito y enfocaron más a la enucleación, solamente a ella. Pero vamos a ver de que la combinación de ambos procedimientos da unas tasas de éxito de los procedimientos más fiables. Entonces, vemos aquí las teorías del crecimiento quístico, que es algo que tenemos que tener en consideración. Para nosotros, en este caso, podemos hablar de varias teorías de crecimiento quístico, y todas son válidas: de presión osmótica, proliferación epitelial, bioquímica, inflamatoria, mecánica hidrostática, enzimática lítica. Son todas que vienen al caso con respecto a el origen o las teorías de cómo han crecido los quistes. Entonces, como ya habíamos hablado de una actividad mitótica del epitelio o un crecimiento continuo de la cavidad, en este caso, nos damos cuenta de que hay unos factores o unos marcadores que son el Ki67, el P53 y el PCNA, que tienen una consecuencia clínica, la cual, como ya les había dicho, tiene un crecimiento continuo de la cavidad, lo cual es muy activo en los keratoquistes odontogénicos, lo cual puede explicarnos a nosotros eh, el por qué el crecimiento quístico del keratoquiste es tan agresivo. No es maligno, pero es localmente agresivo y, y no es clínicamente muy visible al primer examen clínico que uno realiza, por lo que muchas veces estos keratoquistes odontogénicos son más hallazgos
a menos de que estos mismos se encuentren infectados o hayan tenido algún tipo de, eh, hayan sufrido algún tipo de recurrencia múltiple después de haber recibido tratamientos conservadores, en los cuales ya nosotros podemos evidenciar algunos cambios, no solamente en el tejido óseo, sino también en el tejido blando, que vamos a ver más adelante también. Entonces, como ya habíamos hablado sobre la descompresión, por definición, la descompresión de un quiste va a implicar cualquier técnica que va a aliviar la presión dentro del quiste que provoque su crecimiento. La descompresión por cualquier medio parece modificar el entorno y va a disminuir la cantidad de interleucina alfa que se libera, que es un proinflamatorio. Aquí en esta imagen tenemos el ejemplo de un tubo de descompresión que se ha colocado a nivel de una molar que está drenando todo el contenido líquido y el cual puede disminuir la presión que hay dentro de la lesión. Ahora, este es un ejemplo de lo que debemos hacer cuando vamos a hacer una descompresión y de lo que se hizo en este caso, ¿no? Este es un quiste radicular mandibular. Se puede hacer en un keratoquiste, también se puede hacer en un keratoquiste, pero esto es más o menos para que vean el procedimiento como tal. Entonces, en la primera imagen vamos a tener el aspecto clínico de la región del tercer cuadrante, de la región vestibular, en la región de premolares y molares. Previo a eso, siempre hacemos una punzoaspiración para ver qué contenido tenemos. En este caso, obtuvieron un contenido de sangre y pus, lo cual podría dar coincidencia con un quiste radicular infectado debido a las piezas que estuviesen comprometidas. En el caso de un queratoquiste, lo que vamos a encontrar al momento de hacer una punzoaspiración, si es que sospechamos, una vez vista nuestra imagen inicial, nuestra radiografía panorámica inicial, va a ser un contenido amarillento, que inclusive al olfato va a tener una característica muy clásica que va a ser de queso rancio. Cuando vemos la coloración y la consistencia que es pastosa y el olor característico de la queratina que es el queso rancio, vamos nosotros prácticamente a saber de que estamos frente a un queratoquiste. ¿Cuándo nos podemos confundir? Cuando este queratoquiste está infectado. Entonces no va a haber solamente queratina, sino también va a haber secreción purulenta, va a haber contenido sanguinolento, que nos puede dar a indicar de que tenemos que ahondar más en el caso cuando vayamos a hacer el procedimiento que ocupemos hacer. Y esa es la radiografía panorámica del paciente que muestra una imagen radiolúcida en el tercer cuadrante, desde la pieza 3,4 a la pieza 3,7. Entonces, esa es la reconstrucción de la tomografía computarizada de ascónico, mandibular izquierda, con una reconstrucción sagital eh, de la destrucción ósea que presentaba, de 30 por 7 milímetros aproximadamente, como pueden ver, por 19,7 milímetros. Y en los demás cortes paraxiales se va a notar una discontinuidad del hueso de la cortical vestibular y la disposición también del canal mandibular, que es muy importante también verlo en nuestros casos. Entonces, aquí vamos a tener el aspecto clínico de las cavidades alveolares de las piezas 3,5 y 3,7, realizadas hechas las exodoncias, una vez diagnosticados son las piezas problemas, inmediatamente después de su exodoncia, y se utilizaron tubos de plástico fijados con suturas en las cavidades alveolares dentro de las piezas 3,5 y 3,6 y una jeringa desechable
o una jeringa de 20 cc, de 10 cc, la que nosotros querramos, va a inyectar solución salina normal en el tubo distal y por el tubo mesial va a haber el drenaje. Eso es para hacer la irrigación, la permeabilización de estos drenes que van a ir suturados a la mucosa para evitar su inmovilización y la instrucción del paciente de cómo tiene que realizarse también los lavados y para nosotros también poder hacer los controles pertinentes. Existen diversos materiales con los cuales podemos nosotros realizar estos lavados o estos tubos de descompresión, desde una jeringa de tuberculina hasta sondas nasogástricas que pues, nos pueden ser muy útiles al momento de hacer una descompresión quística. Aquí vamos a tener ya la reparación gingival de la mucosa alrededor de los dispositivos de descompresión o de los tubos de descompresión a las 3 semanas después de la colocación de la sutura. Vamos a tener la radiografía panorámica después de 7 meses de la descompresión y la tomografía computarizada de ascónico en el mismo periodo de tiempo con un corte paraxial eh, con un corte paraxial, donde va a mostrar la reparación ósea hacia el centro de la lesión, con aproximadamente unos más o menos 4 milímetros bucal y más o menos 2 milímetros hacia el lingual. Y la reconstrucción sagital de la tomografía computarizada de ascónico va a mostrar una reducción de la lesión más o menos aproximada de la que tenía en sus valores iniciales antes de la descompresión. Seguido estos 6 meses después del comienzo de la descompresión, se realizó un colajo mucoperióstico, perdón, y se retiraron los tubos de compresión que condujeron al techo de la lesión. La segunda imagen va a ser el aspecto superior de la cavidad ósea eh, patológica inmediatamente después de la enucleación de la lesión. O- A eso es a lo que vamos con el concepto de enucleación. Luego de eso se realiza, la cavidad patológica se rellena con un injerto óseo, como se ve en la imagen superior, eh, la penúltima, esponjoso particulado, y posterior a eso se cubre con conos de hemocolágeno y la herida mucosa se muestra suturada. ¿No? Con hilo de sutura, en este caso se utilizó nylon 5,0. Este es el examen clínico después de una semana y el aspecto radiológico del injerto y del hueso circundante. Y vemos que ha reparado considerablemente. Esos son los cortes paraxiales de la tomografía computarizada de ascónico, de un control antes de la colocación de los implantes de las zonas de las piezas que se habían extraído, donde muestran una regeneración ósea completa en la zona quística. Y aquí vemos los cortes, ya vemos la vista clínica de la consolidación ósea antes de la colocación de los implantes. Se colocaron los dos implantes, el cierre mismo con los tornillos de cobertura y las suturas correspondientes y el aspecto clínico de los implantes restaurados y la radiografía panorámica que muestra la situación final del tejido óseo y de los implantes instaurados y ya óseo integrados. Ahora pasamos al concepto de marsupilización. La misma palabra lo dice, hablan mucho sobre el término marsupial. Si más no nos vamos más allá, recordémonos mucho de los canguros, que son marsupiales porque tienen un saco dentro de sus estómagos o por sus estómagos, en la zona de los estómagos, sobre todo las hembras, donde pueden ocupar sus crías. Entonces se toma en consideración la marsupialización asociado a estos canguros, a estos animales. Entonces, como dice el concepto, la marsupialización, por otro lado, consiste en convertir el quiste en una bolsa.
al convertirlo en una bolsa, esto va a implicar un tratamiento más definitivo para la cavidad y una exposición del revestimiento del quiste al epitelio oral. Y nos mencionan que los quistes mandibulares se marsupilalizan siempre hacia la cavidad oral. No hay otro lugar a donde podamos marsupilalizarlos o comunicarlos hacia la cavidad hacia otro lado. Los quistes maxilares pueden marsupilizarse hacia la cavidad oral, hacia el seno maxilar o hacia la cavidad nasal. Entonces, eso es lo que nos mencionan con respecto a los conceptos de marsupilización, donde aquí vamos a ver dos gráficos importantes, donde tenemos una lesión quística y una marsupilización realizada de una lesión quística hacia la cavidad nasal, porque esta es la parte vestibular. Ese es un ejemplo que que representativo de lo que tenemos. Ahora, para los fines del estudio, como vamos a explicar en las imágenes, en este caso, por ejemplo, se realizó un tratamiento de una marsupilización como ya un tratamiento terapéutico, adoptando una técnica más convencional en la cual el queratoquiste ontogénico se abrió ampliamente, de modo que la cavidad quística residual se convierte en una especie de bolsa. Cuando fue posible, el revestimiento del quiste se suturó a la mucosa y no se intentó remover del todo ninguna parte del revestimiento quístico, excepto lo que fue necesario para poder hacer el procedimiento del destechamiento y también poder llevarlo hacia patología para poder confirmar el diagnóstico. Entonces, esto fue lo que se realizó en esta lesión. Vemos una imagen radiolúcida ampliamente que va desde el cuerpo, ángulo y el rama mandibular del lado derecho. Lo que se hace primero, como siempre lo hemos dicho, una punzoaspiración importante para ver el contenido. Vemos un contenido característico del cual hemos venido platicando. Eh, hacemos una incisión con un decolado mucoperióstico, hacemos una osteotomía para hacer el destechamiento de la lesión y la sutura de la lesión del epitelio quístico de la mucosa oral sana para poder continuar con el tratamiento realizado que se esperaba. Este es el control que se realiza. Para esto tenemos que tener en cuenta de que esta cavidad no puede quedar abierta en la marsupilización de los queratoquistes odontogénicos. eh, el uso de tutores acrílicos desempeña un papel clave en el manejo posoperatorio y la protección de la cavidad quirúrgica, facilitando de esa manera la curación y evitando algunas complicaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de, de los tutores de acrílico? Van a mantener la cavidad abierta. La función primaria de estos tutores de acrílico va a ser mantener el, la abertura creada por nosotros en la pared del quiste abierta durante el proceso de la marsupilización. Esto asegurar de que el quiste pueda drenarse adecuadamente y de que los líquidos acumulados dentro del quiste puedan salir, evitando una acumulación de contenido y una posible infección. Y la apertura también se va a mantener de manera controlada, impidiendo que los bordes del quiste se cierren prematuramente y de forma incompleta, haciendo que la lesión o de que el procedimiento no cumpla su objetivo, del cual vamos a hablar también, y sea de forma incompleta. La promoción de la reparación o de la curación de la cavidad. El tutor de acrílico va a actuar como una especie de dispositivo de soporte que va a asegurar que los bordes eh, de la lesión quística estén alineados correctamente para permitir una reparación o una curación sin que el tejido se cierre de una manera inapropiada. Esto va a favorecer a una reparación adecuada y va a minimizar el riesgo de recurrencia de la lesión. Además de al mantener la apertura abierta de la marsupilización, el flujo
del tejido, el nuevo tejido cicatrizal se va a facilitar, lo que va a contribuir a una curación o una reparación más efectiva y va a reducir el riesgo de infección. Como ya hemos hablado, el riesgo de infección va a facilitar también la cicatrización y la retracción de la cápsula de la lesión quística, un mejor control de la cavidad quística y riesgo de complicaciones, y va a facilitar el seguimiento de los tratamientos posteriores que vamos a realizar. El tutor de acrílico va a permitir que el cirujano vaya a monitorear de manera más eficiente la reparación de la cavidad a lo largo del tiempo, y también va a facilitar el tratamiento adicional a la extirpación o enucleación final del quiste en las etapas posteriores o ya finales, ya que la cavidad permanece abierta para una intervención clínica adecuada. Entonces, aquí ya tenemos nosotros en la imagen inferior, déjame ampliarlo, ya un tejido blando cerrado después de los controles realizados a los 3, 6, 9 y 12 meses. ¿Por qué es importante o por qué mencionamos mucho los controles a los 3, 6, 9 y 12 meses? Porque vamos a ver cicatrización ósea y control radiográfico, como han visto en las imágenes. A los 3 meses vamos a evaluar el inicio de la regeneración ósea. A los 6 y a los 9 meses vamos a observar el patrón de cicatrización, y se van a descartar imágenes radiolúcidas persistentes que van a sugerir una recidiva del queratoquiste ontogénico. Y a los 12 meses, al control anual, la cavidad debe mostrar, como se ve en la imagen inferior del lado izquierdo, una remodelación ósea importante, y cualquier área radiolúcida estable o creciente se va a considerar como sospechosa, lo cual se puede intervenir de una manera temprana. Entonces, ese es el porqué o el motivo por el cual hacemos controles a los 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces, vamos a hablar sobre los efectos de la marsupialización en la regeneración ósea adyacente a los queratoquistes ontogénicos y en los mecanismos involucrados en estos. Vamos a ver los efectos de la marsupialización en el tejido epitelial del queratoquiste ontogénico, en donde la mayoría de las muestras en este estudio nos hablan de que antes de la marsupialización, el revestimiento de las células epiteliales estaba bien definido con un grosor uniforme, y la paraqueratosis era bastante evidente. Por otra parte, las muestras después de la marsupialización mostraron en su mayoría un epitelio hiperplásico, estratificado, escamoso, no queratinizado, así también como tejido conectivo grueso, siendo no compatible con el aspecto microscópico de un queratoquiste ontogénico. Entonces, en resumen, eh, aquí hablan sobre la marsupialización y el efecto que tiene en el tejido epitelial. Vemos que hay cambios en el tejido como tal, y que nos va a ayudar a disminuir van a haber cambios tanto en el epitelio del quiste, que no va a ser compatible con los controles después de la marsupialización, eh, que van a ser compatibles con el queratoquiste ontogénico, van a mostrar un aspecto diferente histológico que nos puede ayudar a pensar de que estamos en un buen camino al momento de nosotros hacer una segunda intervención o una enucleación final ya en etapas posteriores. Luego, los efectos de la marsupialización en la formación ósea adyacente a los queratoquistes odontogénicos. La mayor actividad de la ALP o de la fosfatasa alcalina se detectó ampliamente en los preosteoblastos, los osteoblastos, y también en las células de revestimiento de la superficie de las trabéculas y algunos osteocitos. Y en las zonas de neoformación ósea, en las muestras sometidas a marsupialización, se observó una mayor actividad de fosfatasa alcalina ósea
en la sustancia osteoide. Luego de esto se exploró los efectos de la marsupialización sobre la formación ósea, como ya has hablado, adyacente a los queratoquistos odontogénicos, utilizando estos ensayos sobre la actividad de esta fosfatasa alcalina y como se puede mostrar en la figura, en la figura 2 se detecta una actividad aumentada de esta fosfatasa alcalina, como ya se mencionó en los osteoblastos y en las células de revestimiento de las trabéculas y de algunos osteocitos recién integrados. En las áreas de nueva formación ósea, en muestras sometidas a a la marsupialización, se observa una actividad mucho más fuerte de la fosfatasa alcalina en la sustancia osteoide. Y en la pared de la cápsula del queratoquistio endogénico adyacente al hueso, se muestra antes de la marsupialización que la actividad de la fosfatasa alcalina es mucho menor a cuando se usan o se analizaron muestras posteriores a esta marsupialización realizada. Entonces, la fosfatasa alcalina pues juega un rol bastante importante al momento de que nosotros evaluamos la formación ósea adyacente a los queratoquistos odontogénicos antes y después de la marsupialización. Luego vamos, además de esto, la marsupialización dio lugar a un importante aumento a nivel de la expresión de la BMP. En medicina, la BMP, como sabemos, significa Bone Morphogenic Protein o proteína morfogénica ósea. Se trata de un grupo de factores de crecimiento pertenecientes a la superfamilia de los factores de crecimiento transformantes beta. Estas proteínas van a ser fundamentales en la formación y reparación y regeneración de tejidos óseos y también otros tejidos mesenquimatosos. Entonces, ¿qué hace la BMP? Van a estimular la diferenciación de las células madre mesenquimatosas en osteoblastos. Van a participar en la inducción ósea o inducción de hueso nuevo o en la neoformación ósea. Y van a regular también la formación de cartílago y otros tejidos conectivos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que en este estudio nos muestran la expresión de la BMP antes de la marsupialización. Antes la marsupialización, como pueden ver, se expresaba en un rango del 20% y después de la marsupialización se expresó en un 71,44%, perdón, lo cual muestra de que la marsupialización va a ayudar a una mayor expresión de esta proteína que va a ayudar a la formación, a la formación ósea. También de esto nos hablan de que todos los resultados anteriores, como a modo de resumen, sugieren que claramente la marsupialización es capaz de promover la formación del hueso adyacente a los queratoquistes odontogénicos. Esto quiere decir que no solamente va a quedar la cavidad ósea y se va a ir reduciendo de tamaño por descompresión, porque esa es también una de las funciones del queratoquistio, la marsupialización del queratoquistio odontogénico, la descompresión, sino también hay factores que nosotros vamos a ver, como hemos visto en el caso de la BMP y en el caso anterior de la fosfatasa alcalina, que son mecanismos involucrados en la formación ósea que van a dar lugar a la reducción de la lesión quística y a la neoformación ósea sana para un mejor tratamiento en etapas posteriores de nuestro caso. Luego de esto vamos a hablar sobre las vías de señalización de la OPG y RANG ligando. La OPG es la ostroprogesterina, el RANG es un receptor activado y el RANG ligando es el receptor que es una proteína producida por osteoblastos y células de estroma óseo.
Entonces, lo que va a ocurrir con este esquema es que la osteoprogesterina es un señuelo, pero también producido, que se produce con los osteoblastos. Se va a unir al RAN ligando y va a impedir que este RAN, que es un receptor que se encuentra en la superficie de los osteoclastos, eh, se va a unir al RAN inhibiendo así la activación de estos osteoclastos y evitando la reabsorción ósea, que es una característica muy particular, muy peculiar del queratoquise ontogénico, que se va a encontrar. Va a haber una sobreestimulación de los osteoclastos, las cuales van a degradar el hueso. Entonces, vamos a ver en el siguiente esquema o en la siguiente presentación de que después de la marsupialización, la expresión de la osteoprogesterina antes de la marsupialización fue de 35% y después de la marsupialización fue de un 85,7%. E inclusive la expresión del sistema RAN ligando disminuyó considerablemente antes de la marsupialización, que tenía un 90%, y después de la marsupialización un 42%. Quiere decir que el RAN y el RAN ligando no se estaban conectando adecuadamente debido a que la osteoprogesterina estaba interfiriendo en esta unión, por lo cual no se pudieron activar, digamos de esta manera, los osteoclastos y pudieron este, continuar con esta reabsorción ósea. Entonces, eso se ve mucho en algunos también de los efectos de la marsupialización y las inmunoreactividades que tiene en este complejo osteoprogesterina y RAN ligando. Ese es un método que también se ha descrito, que es el método del dragado. El objetivo de este método es la eliminación completa de la lesión para acelerar la formación de tejido óseo nuevo. Este término, como Como pueden, pueden... vamos a explicarlo aquí. Vamos a primero hacer una descompresión o una enucleación o una marsupialización, lo que ocupemos hacer, y posterior a eso vamos a hacer el dragado. El dragado consiste en el retiro de toda lesión epitelial y tejido epitelial y tejido óseo hasta que nosotros encontremos un resultado histopatológico negativo. ¿Cuál es una desventaja o una ventaja eh, que este procedimiento puede controlarse con un tiempo de periodo un poco más largo? La desventaja es que este procedimiento a veces en lesiones grandes es cruenta y necesita ser realizado en sala de operaciones. ¿Hasta cuándo vamos a hacer este raspado, por así decirlo, del tejido, de ese tejido epitelial y tejido óseo? Hasta que encontremos un, un resultado negativo histopatológico. Pueden ser 3 a 4 o hasta 5 dragados que podamos realizar. Y de esta manera nosotros vamos a poder encontrar algún tipo de resultado negativo que nos dé ya un, un- un concepto libre de enfermedad, por así decirlo, con respecto a eso. Otra de las dificultades de este procedimiento es que ese procedimiento se tiene que realizar después de cada 3 y 4 meses del último dragado. Entonces el tiempo se alarga un poco más en este tipo de tratamientos. En este caso, en los casos en los que una lesión quística grande no tiene un contorno óseo alrededor del quiste, como les estaba explicando, se utiliza una descompresión para liberar la presión intracística y facilitar de esa manera la formación del contorno óseo. Y luego viene la parte de la enucleación y la remoción de la parte del hueso circundante para la investigación histopatológica, ya que
Se observa epitelio escamoso similar a la pared residual del quiste recién formado en cada escenario en que nosotros vayamos haciendo el dragado hasta encontrar nuestro negativo. Este es el caso de un ameloblastoma folicular eh, en el cual al paciente se le indicó de que tenía que realizarse una resección mandibular debido a la agresividad de la lesión, como pueden verlo en las flechas marcadas, pero el paciente no optó por ese tratamiento radical, ¿no? Entonces lo que se le propuso mediante una junta médica a este paciente fue utilizar el método del dragado para extirpar el tumor completo y mantener la forma y la función de la mandíbula y el seguimiento de 13 años después del tratamiento del mismo. Entonces aquí se hizo un dragado fraccionado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Primero, como ven, van a ver en el recuadro en rojo, esa fue la estrategia quirúrgica para evitar algún tipo de fractura patológica durante el procedimiento. Primero se hizo la enucleación, como ven en el área del círculo con la letra A, la primera enucleación de la rama mandibular, luego la segunda enucleación del ángulo mandibular y luego la tercera enucleación del cuerpo mandibular, como ya les había dicho, y luego en el círculo puntiagudo se hizo los tres dragados correspondientes, los tres raspados correspondientes. Y la imagen de la derecha es el intraoperatorio 2 meses después de la compresión y se extirpó completamente el tumor de la rama y el hueso circundante en lo que se iba haciendo el dragado. Siguiendo el método original, se consideró que la fractura patológica se producía fácilmente debido al adelgazamiento del hueso mandibular residual si se nucleaba todo el tumor en un solo procedimiento. Entonces, como les mencioné al inicio, se consideró emplear la enucleación fraccionada con un método de dragado que ya he explicado. Y en este plan se tomó tres zonas diferentes en tres tiempos diferentes haciendo la enucleación para evitar esta fractura patológica y una vez conseguido ya la enucleación de esas tres zonas de la lesión en la región mandibular, se procedió a hacer el método del dragado. ¿Qué fue lo que se obtuvo? Esta es una radiografía panorámica 3 meses después de la enucleación y en la siguiente imagen 3 meses después del último dragado que se le realizó, donde vemos un contorneo óseo mucho mejor que al inicio en la imagen, en la primera imagen. Luego de esto, después de 11 años, vemos ya el último dragado que se realizó, el contorneo adecuado de óseo y un seguimiento de una radiografía panorámica de 13 años después del último dragado que se realizó, mostrando una restauración del ángulo de la mandíbula, de la forma mandibular y de la formación ósea que tenía el paciente. Y esto es básicamente lo que se realizó al momento de lo que se realiza al momento de hacer los dragados y a lo que se quiere llegar. Yo sí escucho bien. En donde tenemos esta lesión inicial, donde vemos su extensión asociada a una pieza molar, y vemos después el método del dragado y de la marsupialización, perdón, vemos cómo queda el hueso, el contorno óseo y la formación que ha tenido.
en un control de 16,6 meses después del dragado. Perdón. Y es así en la reconstrucción de la tomografía computarizada y una radiografía lateral también que se realizó, como se ve ningún tipo de recidiva de la lesión y el contorno óseo adecuado. Ahora, para esto tenemos que tener en consideración que estos casos han sido no de queratoquistas ontogénicos, sino de ameloblastomas. Y tenemos que tener en consideración que los ameloblastomas se tienen que tener en control por su alta tasa de recidiva, de desde 25 hasta los 50 años aproximadamente. Entonces, es un continuo control que tenemos que tener con pacientes, con estos pacientes. Luego de esto, pasamos a la tasa la efectividad de la tasa de recidiva, de la marsupialización, la enucleación y la resección como alternativas de tratamiento frente al queratoquiste odontogénico. Entonces, como ya sabemos, la variedad de tratamientos se va a dividir en dos categorías principales: los enfoques conservadores, como la enucleación, la marsupialización, y los enfoques más agresivos, como la resección total ósea, de manera que se sigue buscando la mejor opción de tratamiento, donde se obtenga como resultado una baja morbilidad para el paciente. La elección del procedimiento es condicionado o va a ser condicionado por varios factores, dentro de ellos el tamaño de la lesión, es lo más importante. Si hay erosión ósea cortical con afección de partes blandas, que ya también nos da un indicativo de agresividad mayor de la lesión, el compromiso dentario y la presentación sindrómica de los queratoquistes odontogénicos de los cuales ya hemos conversado. Entonces, una opción ampliamente recomendada por los especialistas es la resección en bloque, que es una técnica bastante efectiva, como nosotros podemos imaginarnos en la extracción, en la extirpación quirúrgica del queratoquiste ontogénico, con una recidiva nula, pero con complicaciones posteriores van a ser muy invasivas. Entonces, esta última se va a dividir en dos métodos: la resección marginal, que se va a fundamentar en la extirpación quirúrgica del queratoquiste ontogénico, dejando una porción del hueso no afectado. En este caso, supongamos la basal mandibular, y conservando su continuidad. Con esto se logra la extracción de 1 centímetro de hueso sano más allá de los márgenes de la lesión, a eso se refiere con lo que se va a dejar de hueso al momento de nosotros hacer la, la, la resección marginal. Y la resección segmentaria va a implicar la extracción de una sección mandibular o maxilar sin mantener la continuidad ósea, porque ya se ha visto comprometida, y ya hay también algunos parámetros que nos dan índice de que ya está afectando tejidos blandos, lo cual ya es un indicativo de hacer una resección segmentaria. Y otra alternativa para los tratamientos de los queratoquistes odontogénicos, como ya sabemos, la enucleación, que va a consistir en la extirpación de la lesión, separándola del hueso como tal, y esa técnica va a presentar la mayor tasa de recurrencia por la adherencia al hueso o los tejidos blandos que vaya a tener nuestra lesión quística. Entonces ahí vamos viendo que una combinación de técnicas y en tiempos distintos, esperando la disminución o la reducción del tamaño de la lesión, nos va a ayudar a un mejor pronóstico. En este artículo que habla sobre la resección marginal o segmentaria, independientemente de alguna de las dos, muestra resultados en los cuales en todos los cuadros verdes y en los cuadros rojos que hablan sobre la tasa de recidiva y el procedimiento realizado, vamos a ver que de todos los tratamientos, tanto en nucleación, con aplicación de solución de Carnoy, con osteotomía periférica, marsupialización, la resección es la que tiene la menor tasa de recidiva a comparación de los demás procedimientos que se pueden llegar a realizar. La baja tasa de recidiva
de esta técnica se va a deber a la eliminación de los quistes secundarios o los quistes satélite y restos epiteliales en un bloque del hueso circundante, considerando que este tipo de lesión presenta lo que nosotros conocemos como islas epiteliales o células satélite en la mucosa también. Extraer en bloque la zona afectada va a disminuir la posibilidad de una proliferación celular y una recidiva. Pero este método, si bien ofrece una alta tasa de éxito con una gran baja tasa de recidiva, ofrece o nos da, sin embargo, algunos especialistas escogen siempre como primera opción una técnica mucho más conservadora para evitar comprometer la calidad de vida del paciente, porque durante la recolección de datos se va a observar que el tratamiento de un keratoquiste con un menor riesgo de recurrencia, que va desde el 0 al 2%, lo cual es bastante bajo para lo que ya se tiene establecido, va a ser la resección. Pero como efectos secundarios o morbilidades de este procedimiento, vamos a encontrar una parestesia permanente en el paciente, una deformidad facial debido a la resección en bloque cuando se hace completa, eh, y lo cual va a traer algún tipo pues, afección al paciente en su calidad de vida. Ahora vamos a hablar sobre las indicaciones clínicas para hacer resecciones radicales en queratoquistes odontogénicos. Esto es una resección, una revisión sistemática, en la cual el objetivo de este estudio fue identificar las indicaciones clínico-patológicas para la resección radical de queratoquistes odontogénicos en la literatura y formular guías clínicas para el tratamiento de queratoquistes odontogénicos basados en los hallazgos que ellos obtuvieron. Los resultados fueron encontrados en un estudio de 35 casos de queratoquistes odontogénicos que se sometieron a una resección radical y se propuso un tratamiento, un protocolo para el tratamiento de estos queratoquistes mediante resección segmentaria en las siguientes situaciones. Cuando un queratoquiste primario o inicial inicialmente diagnosticado, por así decirlo, que va a presentar un comportamiento clínico agresivo, como perforaciones o erosiones múltiples de los maxilares, o una extensión a los tejidos adyacentes, en este caso tejidos blandos o estructuras importantes, y también de lesiones multiloculares de gran tamaño que nos puedan conllevar a una fractura patológica. Un keratoquiste recurrente o recidivante con o sin perforación cortical, en particular keratoquistes odontogénicos recurrentes múltiples. Con respecto a la perforación cortical, no nos olvidemos de que el keratoquiste odontogénico normalmente tiene una tendencia a ser de crecimiento medular, más no lo vamos a encontrar con una expansión, no vamos a ver corticales expandidas. Entonces va a ser un poco imperceptible a nuestro examen clínico debido a su forma de crecimiento. Pero como ya lo indiqué, es localmente agresivo. Y obviamente cuando perfora ya la cortical, cuando hay perforación de una de las corticales, ya nos debe llamar mucho la atención. Y cuando la lesión primaria o la lesión recidivante con radiolucidencias múltiples se extiende más allá del borde inferior de la basal mandibular, o de estructuras anatómicas en el maxilar superior, como en este caso lo más importante, el seno maxilar. Y a partir de los hallazgos de esa revisión, es importante señalar que la resección segmentaria o marginal tiene su lugar en el tratamiento del queratoquiste ontogénico, y las principales indicaciones de resección radical deducidas de este estudio incluidos fueron que un queratoquiste primario agresivo que afecte el hueso basal mandibular que no deja 1 centímetro de hueso basal mandibular normal, que es lo que se espera.
Un keratoquiste ontogénico que invade el seno maxilar con perforación ósea y afecta tejidos blandos, musculatura pterigoidea o también inclusive puede llegar a la base del cráneo. Una vez más, recordando que el keratoquiste ontogénico es localmente agresivo. Quistes multiloculares grandes con un tamaño mayor de 5 centímetros que van a afectar la región de la rama mandibular. Lesiones múltiples, múltiples queratoquistes ontogénicos recurrentes con o sin perforación cortical en los que los métodos menos invasivos anteriores no han logrado controlar la lesión. Y en queratoquistes son ontogénicos recurrentes o primarios con múltiples radiolucideces que se extienden más allá del borde inferior de la mandíbula, adelgazando la basal mandibular. Con respecto a cuántas veces nosotros tenemos que esperar o cuántos métodos menos invasivos anteriores tenemos que nosotros tener en consideración para poder eh, determinar el llegar a una resección. Normalmente hay estudios que indican dos métodos menos invasivos hasta tres métodos invasivos y o también se tiene que tomar en consideración cuando ya se ha llegado a tocar tejidos blandos, lo cual ya nos da una indicación de perforación cortical, lo cual a pesar de que se ha tratado con métodos menos invasivos, entonces ahí ya tenemos que pensar en un tratamiento un poco más radical. Entonces, aunque numerosos estudios han demostrado que la tasa de recurrencia después de la resección radical es muy baja, con una tasa, según ese estudio, del 0,1%, va a tener una morbilidad significativa y rara vez es la primera opción de un tratamiento para una lesión benigna como es el keratoquiste ontogénico. Y por lo general la resección radical se reserva para lesiones que han recurrido después de múltiples cirugías conservadoras y o donde los queratoquistes ya no están contenidos dentro del hueso. A eso venía mi concepto, para que quede claro de que el queratoquiste ontogénico viene de un crecimiento medular. Entonces ya no están contenidos dentro de la zona medular, sino perforan corticales y todos los demás condiciones que nos dan esta guía, este protocolo para poder optar por un tratamiento más radical. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos o se utilizaba antiguamente para antiguamente, para poder nosotros tratar el queratoquiste ontogénico cuando estamos haciendo la enucleación ya de esta lesión en su etapa final? Utilizamos la solución de Carnoy. La solución de Carnoy es una mezcla química que se utiliza principalmente en histología y también en patología para la fijación de tejidos antes de realizar los cortes histológicos y examinar su estructura microscópica. En especial, es especialmente útil para preservar las muestras de tejido y de esta manera evitar su descomposición y su alteración celular durante su procesamiento. Entonces, la solución de Carnoy tradicional va a contener cloroformo, alcohol absoluto. El cloroformo lo va a tener en un 60%, el alcohol lo va a tener en un 30% y ácido acético glacial en un 10%, como ya sabemos, para usos bastante ya específicos. Ahora hay una modificación de esa solución de Carnoy, que se llama solución de Carnoy modificada, que es una variante de la solución original que se va a usar para preservar mejor ciertos tipos de muestra y evitar los efectos tóxicos del cloroformo y el ácido acético glacial. Entonces, ¿qué es lo que se va a modificar? El alcohol absoluto va a estar en un 60%, el cloroformo en un 30% y el ácido acético en un 10%. Lo que actualmente se está usando en tendencia
una mejora tanto de la morbilidad de estas dos soluciones inicialmente mencionadas es el 5-fluorouracilo. El 5-fluorouracilo es un agente quimioterápico utilizado principalmente en el tratamiento de varios tipos de cáncer y también tiene aplicaciones en el tratamiento de ciertas afecciones cutáneas que van a ser benignas. Es un antimetabolito que va a inhibir la síntesis de ADN y de ARN, interfiriendo con la proliferación celular, especialmente en las células de rápido crecimiento que si recordamos el cuadro que nosotros teníamos sobre teorías de crecimiento quístico, podemos asociar al 5-fluorouracilo que nos va a caer bien con respecto al crecimiento rápido, eh, a las células de crecimiento rápido. Entonces, ¿cuál va a ser la composición del 5-fluorouracilo? Ácido bórico, sodio cloruro, eh, algunos vehículos, ácido ascórbico, ácido fosfórico y sulfato también de magnesio para poder estabilizar la solución como tal. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue comparar el 5-fluorouracilo con la solución de Carnot modificada. Lo que normalmente, antes de continuar con la explicación de este artículo, lo que normalmente se hacía con el 5-fluorouracilo era que una vez realizada la marsupilización, que nosotros ya tenemos ya en mente ese concepto, una vez formada la bolsa, como ya sabía, como se puede mostrar aquí en esta imagen, lo que se hacía después de la marsupilización era se embebía una gasa estirada dentro de la cavidad de la marsupilización con la solución de Carnoy o con eh, la solución de Carnoy modificada y se retiraba a las 24 horas para luego de eso poder conformar nosotros nuestro tutor de acrílico del cual hemos hablado y poder hacer los seguimientos ya mencionados. Lo que nosotros usamos o lo que también se puede usar es el 5-fluorouracilo tópico en crema de la misma manera embebida en una gasa o frtada en una gasa dejada dentro de la cavidad y a las 24 horas volver a retirarla para poder hacer nosotros un lavado y hacer la conformación de nuestro acrílico, tutor de acrílico y hacer nuestros controles pertinentes. ¿Qué es lo que se mostró al momento del uso tópico con el 5-fluorouracilo con respecto a la solución de Carnot modificada? Con respecto a la recurrencia, como pueden ver en la parte superior del cuadro, en la parte izquierda, la solución de Carnot modificada, porque dice MC, es Modified Carnoy, el Carnoy modificado, tuvo cuatro recurrencias a comparación del 5-fluorouracilo, que no tuvo ninguna recurrencia, en un tiempo aproximadamente de 26 meses. Y acá no hubo necesidad de tomar tiempo porque no hubo ninguna recurrencia. Llegó un tiempo de seguimiento de 41,3 meses a comparación de 35 meses después del procedimiento, o sea, ya en la etapa de seguimiento de los casos. Otro punto importante es la injuria al nervio dentario inferior, que es bastante reportada con respecto al uso de la solución de Carnoy y a la solución de Carnoy modificada por el formol que tiene y el alcohol también que presenta que vienen en sus presentaciones. Entonces, con respecto a ambos, del total de los casos, solamente en la segunda línea, vamos a ver que la solución de Carnot modificada presentaron eh,
casos de injuria al nervio dentario inferior postoperatorio con un número de 14 a comparación del 5-fluorouracilo que solo mostraron 3. Dentro de esto, lo más relevante que la permanencia de estas injurias al nervio dentario inferior con respecto a estos casos, persistieron 4, mientras que en el caso del 5-fluoruracilo ninguno tuvo una permanencia con una injuria nerviosa, con una neuropatía por usar el 5-fluoruracilo. Dentro de las conclusiones, el 5-fluorouracilo trata eficazmente el keratoquisio ontogénico con menor morbilidad postoperatoria, como ya hemos visto que el tratamiento convencional con el carbono modificado. Y el 5-fluorouracilo tópico es una terapia novedosa para los keratoquistos odontogénicos y va a proporcionar un enfoque de tratamiento molecular bastante específico. Este otro artículo también habla sobre la aplicación tópica de 5-fluorouracilo en el manejo de keratoquistos odontogénicos, en la cual su finalidad, para hacerlo no tan largo, fue evaluar la eficacia de la aplicación tópica de 5-fluorouracilo después de realizar la ostotomía periférica y compararla con otras modalidades de tratamiento de keratoquisio ontogénico. Entonces, tenemos aquí la resección segmentaria, el carnet modificado, el 5-fluorouracilo, donde vamos a tener dentro de un seguimiento de 2 o 4 años, eh, no hubo afectaciones nerviosas, hubo una buena recuperación, no hubo tasa de recurrencia. En el caso del carnet modificado, hubo una necesidad de una segunda cirugía. Y obviamente, como ya lo habíamos mencionado, en la resección segmentaria hubo unos problemas estéticos y funcionales, ¿no? Y con un daño nervioso permanente debido a la agresividad del procedimiento como tal. Y este es un novedoso tratamiento en el cual se modifica básicamente el uso del 5-fluorouracilo, en donde, como ya habíamos explicado, se utiliza una gasa en la técnica original embebida en 5-fluorouracilo dentro de la cavidad y se retira la gasa después de 24 horas. Y la técnica propuesta era la aplicación del 5-fluorouracilo con un hisopo en la cavidad, embebido con 5-fluorouracilo en una esponja de hemocolágeno y llenar la cavidad con la esponja de hemocolágeno, dejarla ahí y hacer el cierre primario. ¿Qué resultados se encontraron? No recidivas en 28 meses, en 2 años y medio, un poco más, como media, una cicatrización ósea normal y no hubo complicaciones como parestesia. Esa es la presentación del 5-fluorouracilo que, en la que viene, ya viene en forma líquida para poder ser aplicada como se describe la técnica, en hisopo, en forma de ampollas y también con la esponja de hemocolágeno. Entonces la técnica nos indica de que tenemos que aplicarlo con un hisopo alrededor de la lesión una vez antes de después de haber realizado la enucleación, embeber la esponja de mucolágeno en el 5-fluorouracilo y poder colocarlo dentro de la cavidad y luego de eso hacer el cierre primario. Como conclusión, se sugiere que es seguro y eficaz mantener la esponja absorbible con un dispositivo de administración tópica de 5-fluorouracilo en la cavidad residual. ¿Por qué mencionan esto? Porque la esponja de hemocolágeno se va a reabsorber de 2 a 3 semanas aproximadamente, no se absorbe en el momento. Entonces vamos a tener una liberación constante del 5-fluorouracilo que está absorbiendo está siendo absorbido por la esponja de hemocolágeno y nos va a dar una mayor liberación de este mismo. Este otro artículo habla sobre el manejo de piezas dentarias en los keratoquistes odontogénicos y ameloblastomas, su papel y pronóstico, solamente para indicar de que la presencia de piezas dentarias
nos van a dar una mayor tasa de recidiva con respecto a keratoquistes, sobre todo cuando son de mayor tamaño. Los resultados de este estudio nos muestran de que eh, el manejo conservador de las piezas afectadas por el queratoquiste ontogénico se asocia significativamente con un aumento del riesgo de recurrencia aproximada de 5,8 veces mayor en comparación con la extirpación de las de piezas afectadas. Por lo tanto, la extracción dental va a reducir el riesgo de recurrencia de aproximadamente un 83%. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, se ha estudiado que estas piezas pueden estar, o las células satélite de las cuales hemos hablado, eh, pueden estar ubicadas o se pueden ubicar en el ligamento periodontal. Entonces nosotros hacemos nuestro procedimiento, la lesión reduce, hacemos nuestra nucleación al año, todo bonito, hacemos nuestro control, pero vemos que no hay una imagen radiolúcida y no sabemos por qué. Entonces, este artículo nos menciona que el manejo, cómo debería ser el manejo de las piezas dentales en los keratoquistes odontogénicos. Y aquí les vengo a mostrar algunos casos clínicos, los cuales he tenido la oportunidad de manejar. Este es un paciente de unos 8 años que llegó a emergencia al Hospital Cayetano Heredia con una tumefacción a nivel del cuarto cuadrante, lo cual se impresionaba un proceso infeccioso asociado a una necrosis pulpar de una pieza decidua. Pero al momento de que se realiza una tomografía, eh, a nivel del corte axial y coronal se va a observar una imagen isodensa localizada en el cuerpo y rama mandibular, como podemos ver. Cuerpo y rama mandibular del lado derecho con presencia de un adelgazamiento de la cortical ósea lingual en predominancia. Y en este corte sagital se va a evidenciar como una reacción periostal, según lo que se concretó con el servicio de radiología a nivel de la basal mandibular. Este es nuestro paciente una vez realizada la enucleación y la colocación del tutor de acrílico, más o menos en febrero del 2023. Y este es el control que se realizó en noviembre del 2023. Entonces ahí tenemos un rango de tiempo en el cual la lesión redujo de tamaño, para lo cual se tomó una tomografía control, en la cual vemos que a diferencia de nuestra imagen inicial, no tenemos la misma dimensión de la lesión primaria con la lesión actual. Entonces el plan de trabajo fue realizar bajo anestesia general la enucleación, la osteotomía periférica y utilizar la última técnica con la aplicación del 5-fluorouracilo, primero en hisopo y luego con una esponja de mucolágeno embebida y el cierre primario. Esa es la exposición del lecho quirúrgico donde estaba la lesión ubicada. Luego se realizó la osteotomía periférica como tal. ¿Por qué la osteotomía periférica? A lo mejor no me explayé mucho en ese término. Como ya les había explicado, los queratoquistas odontogénicos alrededor, supongamos que esta es nuestra lesión inicial. Aquí a los alrededores, lo voy a poner un poco más pequeño para que se pueda ver. En los alrededores, los queratoquistas odontogénicos tienen células epiteliales o células satélite o islas epiteliales, como nosotros le llamamos células satélite. Entonces, que van más o menos de 1 a 1,5 centímetros alrededor de la lesión inicial.
Entonces, si nosotros solamente nucleamos o sacamos el epitelio del quiste residual que nosotros tenemos aquí y no hacemos una osteotomía periférica considerable de 1 centímetro aproximadamente o 1,5 para eliminar lo que pueda restar de estas células epiteliales o islas epiteliales o células satélite, ese queratoquiste va a recidivar. Y la idea de nuestro tratamiento, nuestro enfoque es que no recidive. Y el uso de los agentes coadyuvantes como el 5-fluorouracil o la solución de Carnoy también tienen esa función de penetrar en el hueso aproximadamente de 1,5 a 2 milímetros, según lo reportado en solución de Carnoy como el 5-fluorouracilo, para poder tener un mejor control y eliminar por esos mecanismos químicos las células satélite de los queratoquistes odontogénicos. Retomando, aquí tenemos la osteotomía periférica realizada. Aquí se realiza eh, el hisopado del lecho quirúrgico con 5-fluorouracilo en los alrededores de la lesión y luego la colocación o la aplicación de una esponja de colágeno absorbible embebida en 5-fluorouracilo dentro del lecho. Aquí está la aplicación de la esponja de colágeno embebida en 5-fluorouracilo y la síntesis de los tejidos blandos para poder eh, mantener todo bajo control. Obviamente el tejido, el epitelio que se retiró se mandó a patología, como todo siempre se tiene que hacer, donde nos arroja un tejido conectivo de reparación intraósea, trabéculas de hueso inmaduro y no se observa una membrana quística, lo cual nos dio bastante tranquilidad al saber de que este pequeño no tenía un keratoquiste en ese momento activo como tal. Igual siguió en controles, pero el paciente, por ser de otro país, tuvo que emigrar y se perdió ya el contacto con el paciente. Este es otro paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 16 años. Para contarles así, básicamente en 2008 se realiza la exodoncia de la pieza 2.8, donde le encuentran un queratoquisto ontogénico. Le realizan una enucleación y la controlan 2 años, no había ningún problema. Y posterior a eso, esta paciente se va a Chile a residir ahí. En Chile presenta algún tipo de molestias por lo cual eh, acude a un cirujano maxilofacial allá en Viña del Mar, en Chile en específico, donde le indica que tiene una recidiva de un keratoquiste ontogénico. Le realiza una marsupialización y la mantiene en controles, pero no le realiza la enucleación como tal. La paciente regresa aquí a Perú, se hace controlar con un cirujano maxilofacial particular, donde se le indica que tiene que realizarse una enucleación de esa lesión que tenía. Se realiza la enucleación, se hace controlar por un año y posterior a eso ya no había índice de algún tipo de recidiva, por lo cual la paciente, pues por así decirlo, dejó de acudir a controles. Va donde un odontólogo particular, donde le indica el odontólogo particular, no cirujano, que tiene que hacerse un control. Para eso la paciente hace caso omiso porque no ha presentado algún tipo de sintomatología que le llamara la atención. Ya en febrero del 2024 empieza a sentir una secreción que ella misma la puede ver por el espejo a distal de la pieza 2.7 de color amarillento y con un sabor salado, fuerte, y cuando lo sacaba tenía un olor no muy agradable para ella. Esa es la tomografía con la que vino. Aquí vemos en cortes axiales de cefálico caudal o de arriba hacia abajo, imágenes y una imagen isodensa de límites definidos y de bordes no corticalizados que se extiende desde mesial
de la primera premolar hacia la tuberosidad del maxilar como tal. Eh, y desde el rebordo alveolar hacia el seno maxilar, que va a ocasionar el adelgazamiento y la perforación de la tabla ósea vestibular también como tal, y el ocupamiento del seno maxilar a sí mismo, con el borramiento de la cortical eh, inferior y de la pared medial del seno maxilar. Aquí vemos el ocupamiento del seno maxilar por la lesión dicha como tal y la presencia de una imagen hipodensa de forma redondeada compatible con una secuela quirúrgica previa que corrobora que la paciente se había realizado algún tipo de procedimiento como había sido la enucleación o la marsupialización previa que se había realizado en los tiempos anteriores. Y aquí vemos la extensión de la lesión mesiodistal desde la tuberosidad del maxilar que va aproximadamente de la tuberosidad del maxilar que va aproximadamente hacia la segunda premolar. Entonces tuvimos como diagnóstico para este caso de esta chica un keratoquisto ontogénico recurrente, era su tercera recidiva. Veíamos de que ya no estaba, como habíamos visto en las guías, la lesión no estaba contenida dentro del tejido óseo, sino ya ocupaba tejido blando también. Entonces, nuestro plan de trabajo fue una resección segmentaria del maxilar superior del segundo cuadrante, infraestructura, eh, con la transposición de bola adiposa de Bichat y cierre en doble capa. Infraestructura, ¿por qué? Porque infraestructura es, como voy a explicarlo acá, todo lo que está debajo del globo ocular. Esa es la línea de Ogren en 1963. Ogren utilizó un trazo imaginario para unir el canto interno de la órbita al ángulo mandibular y de esta manera clasificó los tumores del macizo facial según su localización, anteroinferiores y superiores. Y según el esquema resultante consideró de peor pronóstico a mejor pronóstico los pósteros superiores por su cercanía al cráneo y a la región pterigoidea. Entonces, para eso es infraestructura. Y eso fue lo que se hizo en sala de operaciones. Se llegó a tomar hasta la primera premolar, la resección segmentaria. Vemos cómo poco a poco pudimos ir sacando hacia la zona palatina la lesión, los restos que salían por lo débil que estaba el tejido óseo y el lecho quirúrgico que va en comunicación con el seno maxilar como tal. Previo a eso también se había eliminado parte de tejido blando que también fue mandado a patología. Luego de esto, como ven, se ubicó la abuela adiposa de Bichat para poder hacer el doble cierre, el cierre en doble capa y la síntesis final de los tejidos blandos. Esa es la muestra que se obtuvo y el estudio anatomopatológico nos dio un keratoquisto ontogénico con cambio inflamatorio y una sinusitis crónica maxilar, ya que el keratoquisto había invadido parte de la cavidad del seno maxilar. La pregunta es, ¿por qué no utilizamos un agente coadyuvante al momento de la resección? Primero, le echo la culpa a mi asistente, porque también fue su decisión. Me dijo, ¿para qué vamos a aplicar este agente coadyuvante si estamos sacando toda la lesión como tal? Y segundo, porque habíamos tomado márgenes bastante considerables también. Si bien la lesión llegaba hasta el nivel de la segunda premolar, nos extendimos hasta hacer la resección hacia la primera premolar, para de esta manera tener más de 1 centímetro de margen de seguridad y superiores quedaba solamente
lo que se pudo sacar del techo o del piso del seno maxilar del segundo cuadrante. Estos son los controles imagenológicos de cómo vino nuestra paciente y cómo está aquí, donde se ve la ausencia del maxilar superior del lado izquierdo y del rebordo alveolar desde la pieza 2.4 hacia la 2.8, y también como el borramiento parcial de la cortical del piso del seno maxilar. Y ese es el corte axial, y en donde lo más relevante vemos que pues se observa la ausencia de la apófisis palatina, la apófisis cigomática del maxilar, así también como la ausencia de las piezas del proceso alveolar de las piezas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8. Y asimismo también se observa el engrosamiento de la mucosa del seno maxilar del lado derecho, más no una recidiva hasta el momento. Actualmente la paciente estas fechas ya debería estar programada para un control y para poder seguir su tratamiento quirúrgico correspondiente. Esta es otra paciente que vino por un hallazgo radiográfico en un odontólogo particular porque quería realizarse tratamiento ortodóntico, y al momento de realizar la radiografía panorámica encontramos esta imagen radiolúcida, parcialmente corticalizada, multilocular, que iba desde el cuerpo de la mandíbula hacia la rama mandibular, eh, involucrando a las piezas, a las premolares, a las molares y a la tercera molar como tal. Y en la evaluación dinámica de la tomografía computarizada de ascónico se observa una imagen isodensa, unilocular, multilobulada, localizada en cuerpo y rama mandibular al lado derecho, de límites definidos y bordes parcialmente corticalizados, desde distal de la pieza 4-4 hacia el tercio medio de la rama ascendente mandibular, y se extiende en sentido mesio-distal, en sentido cefálico, caudal desde el reborde alveolar hacia la cortical superior, con el desplazamiento del nervio dentario inferior, que lo podemos ver acá. Vemos las dimensiones que tenía la lesión, una longitud de 6.5 centímetros, o sea, 65 milímetros, y 12.6 centímetros, o sea, 12 milímetros, o 13 milímetros, y de 9.3 milímetros también, tanto de alto, de ancho y en sentido transversal, de ancho también. El dentado inferior se ve desplazado caudalmente hacia el lingual, no había compromiso como tal del mismo. El plan primero fue realizar la punzoaspiración, la exodoncia de la pieza 4.8, una biopsia incisional inicial y la confección de un tutor de acrílico con el estudio anatomopatológico correspondiente. Y el segundo plan fue la exodoncia de las piezas 4.7, 4.6, 4.5 y 4.4, la enucleación de la membrana quística, la osteotomía periférica, la aplicación de un agente coadyuvante, en este caso el 5-fluoruracilo, la colocación de un apósito furacinado en el lecho quirúrgico y el estudio anatomopatológico. ¿Por qué se optó por este segundo plan de tratamiento? Porque si nosotros vemos nuestra radiografía panorámica, vemos que la lesión era multilocular. Entonces, en lo que se estudiaba la tomografía, se pudo ver de que posiblemente habían zonas que tuviesen formaciones de trabéculas. Entonces, si nosotros optábamos por hacer solamente una marsupialización, supongamos en esta zona de aquí, o en la zona posterior después de la exodoncia, la tercera molar, toda esta zona antes de este tabique de acá, que se puede esbozar ligeramente debajo de la línea verde, iba a reparar, pero toda la zona anterior no. Entonces se iba a mantener igual. Y muy aparte, el umbral del dolor de la paciente no ayudaba en lo absoluto, tanto así que se sufrió mucho para hacer la exodoncia de la pieza 4.8, que se puede ver acá,
la exposición de la membrana quística y esta es la obtención de la membrana quística y ahí inmediatamente se realizó la confección del tutor de acrílico en esa zona porque se formó una cavidad. Se mandó la muestra del estudio anatomopatológico que se realizó, siendo compatible con un queratoquiste ontogénico. Entonces, se procedió con este diagnóstico definitivo a realizar el plan B, que era hacer las exodoncias de todas las piezas contiguas que estaban aledañas a la lesión, hacer la exéresis o la nucleación de la lesión quística, la osteotomía periférica, la aplicación, aquí vamos a ver la membrana quística, la, la osteotomía periférica, la aplicación del agente coadyuvante, el 5-fluorouracilo, se dejó con una gasa embebida y al día siguiente acudió para sus controles y se realizó un tutor de acrílico porque se tomó a cuenta de una marsupalización que se realizó en sala de operaciones, a pesar de que se había retirado toda la membrana quística. Su control a los 3 meses muestra una herida quirúrgica epitelizada, no infectada, en buen estado. Aquí la vemos. Su control a los 9 meses. Ya estaba cerrada la herida, ya no estaba usando el tutor de acrílico. Y en su control radiográfico a los 9 meses encontramos esta lesión. Una imagen radiolúcida parcialmente corticalizada en la rama mandibular. Se hizo la extensión de los estudios auxiliares, exámenes auxiliares, donde se pudo observar las dimensiones de la lesión, la ubicación exacta de la lesión y que no estaba en relación con el nervio dentario inferior, que era lo que nos importaba. Aquí, aquí nos dimos cuenta en la vista sagital de que eran dos lesiones que se habían formado. El plan de trabajo, una limpieza quirúrgica, la osteotomía periférica y la aplicación del agente coadyuvante, el 5-fluorouracilo, con el estudio anatomopatológico correspondiente. E hicimos lo que describía o lo que hemos visto en la técnica novedosa con el 5-fluorouracilo tópico y el cierre primario. Descubrimos la lesión, hicimos la enucleación de las lesiones, la osteotomía periférica como tal, el hisopado de la lesión con 5-fluorouracilo, el embebido de esponja de hemocolágeno dentro de la lesión y el cierre primario como tal. Ese fue el espécimen de la lesión quística al momento de hacer la enucleación y ese fue su control posterior ya de este año. eh, de- Vendría a ser más o menos, sí, 6 meses, donde se ve una reducción o una disminución y una buena reparación ósea de la lesión que presentaba nuestra paciente. Entonces tenemos nuestra lesión inicial, la recidiva de la lesión y cómo ha ido reparando durante el tiempo de su segunda intervención. Y como último mensaje del doctor Sir William Osler, escucha a tu paciente con atención y él te va a dar el diagnóstico. El doctor Sir William Osler ayudó a crear las bases de la disciplina de la medicina interna y también fue fundamental en el desarrollo del sistema de educación médico clínico que continúa utilizándose todavía en la actualidad. Una vez más, muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen mi contacto por cualquier duda. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Bastante interesante este tema.
y esperemos que le haya servido a todos. Doctor, por acá tenemos una preguntita del doctor Daniel en el chat, por favor. Ah, yo la puedo ver. Ah, ya. Justo lo que explicaba con el tema de cicatrización eh, ósea y los controles radiográficos que nosotros realizamos después de la marsupialización, los hacemos a los 3, 6, 9 y 12 meses. Con los fines, lo vuelvo a repetir para poder tener el concepto más acentuado. A los 3 meses vamos a evidenciar el inicio de la regeneración ósea. A los 6, 9 meses vamos a observar el patrón de cicatrización y se van a descartar imágenes o radiolúcidos persistentes que van a sugerir la recidiva, como en el último caso, que al noveno mes de su control presentó una recidiva y fue intervenida en el momento adecuado. Ya a los 12 meses ya debemos evidenciar la cavidad con una remodelación ósea importante y cualquier área radiolúcida estable o creciente se debería considerar de una forma o de una manera sospechosa. Perfecto, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, doctores? Parece que todo ha quedado claro, doctor. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta más? Pero doctor, parece que todo ha quedado claro. Bueno, antes de finalizar, doctor, este webinar el día de hoy, en nombre de todos EDIC, queremos extenderle y entregarle este certificado, ¿no? Que otorga a usted como cirujano dentista especialista, doctor Francisco Orejuela Cáceres, por ser expositor en el programa de capacitaciones 6 con el tema queratoquistes odontogénicos. Lima, hoy día miércoles 27 de agosto de 2025 y firmado por nuestra gerente general Jenny Sáez Cáceres. Este certificado se le estará haciendo llegar, doctor, de manera digital. Nuevamente darle gracias por la ponencia del día de hoy, que estuvo bastante interesante, un tema muy importante, ¿no? Porque, bueno, nosotros como centro radiológico también nos llegan pacientitos con estos casitos bastante interesantes. Nosotros, más que nada, lo vemos muy interesante estos tipos de casos y siempre lo guardamos, tenemos por ahí siempre estos tipos de casos guardaditos, porque son muy interesantes. Imagino que sí, 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 es un tema bastante interesante y delicado de Sí, ver. sí, sí. Bueno, por acá muchas gracias, excelente, muchas gracias, excelente ponencia. Perfecto. Doctores, voy a dejar mi contacto en el chat, por favor, para los que deseen en todo caso la grabación del webinar del día de hoy. El webinar está siendo grabado, ya, por acá está mi contacto. La grabación va a estar disponible entre el día jueves al día viernes. Ya va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube, ¿no? O en todo caso también pueden solicitarlo a lo que es la Asociación Ateneo Peruana Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. De igual manera, darle las gracias, doctor, nuevamente, darle las gracias también a la asociación por excelente ponencia el día de hoy y permitirnos una vez más seguir avanzando con lo que es la educación ontológica, ¿no? Y nos vemos en otra oportunidad, en otro webinar. No se olviden que nuestro próximo webinar es el 10 de septiembre, ¿no? Con un tema bastante también interesante.
a cargo del doctor Rubén Bravo con lo que es tratamientos tempranos en ortopedia y ortodoncia maxilar. Ya, doctor, entonces, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los participantes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Muchas Gracias. gracias.